Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Eddie Fleischmann, esto es Más Deportes a través de ATV+. Empezamos rápidamente con una noticia que llega desde Alemania, porque Jefferson Farfán volvió a las prácticas en el Schalke 04, luego de recibir el alta médica tras una alergia en la piel, en la zona del pubis. Lo cierto es que Farfán ya está en condiciones de entrenar, ya puede correr con normalidad y volvió entonces a las prácticas. Es muy probable que el sábado enfrente al Nuremberg, que ya descendió en la Bundesliga. Por otro lado, el día de hoy prácticamente se ha confirmado que el José Gálvez de Chimbote será el nuevo cuadro de Raymond Manco. En algún momento, figura de la selección mundialista sub-17 de Perú, que llegó a cuartos de final. Figura contratado y emergente en el PSV Eindhoven de Holanda. Luego al fútbol de México, del fútbol de México retorno al fútbol peruano, del fútbol peruano un equipo un poco más chico, luego a otro un poquito más chico y luego ahora a uno de segunda división. Realmente da pena el declive profesional que ha sufrido Raymond Manco, un muy buen muchacho, lo conocemos bien, que tiene todas las condiciones todavía a los 24 años para poder destacar, pero que no se puede pasar la vida culpando siempre a lo que pasa afuera, al entorno y a los demás. En algún momento tiene que asumir responsabilidades si quiere todavía salvar una carrera que siempre fue prometedora. En Europa, por otro lado, los titulares de los medios confirman que Luis Enrique, exentrenador de la Roma, también del Celta de Vigo, será el nuevo entrenador del Barcelona y el sucesor del Tata Martino. En varios medios españoles se habla de la negociación de Zubizarreta, director deportivo del cuadro catalán, y de la muy probable llegada de Luis Enrique al banquillo del elenco de la ciudad condal. Nos vamos ahora con imágenes de fútbol internacional, partidos de hoy. Empezamos con la victoria del Manchester United ante el Hull City. Partido ya intrascendente para el equipo de Old Trafford. James Wilson anotó los dos primeros goles tras el pivoteo de Fellaini. Estaba el 1-0. Luego, tras el rebote por el remate de Fellaini, nuevamente Wilson para el 2-0. Fryatt descontaba para el Hull City con este remate desde fuera del área, pero sobre el final, Robin Van Persie, en un partido que marcó la despedida de Ryan Giggs, su último partido, de un futbolista fantástico. Ryan Giggs, ya recuperado de su lesión, Robin Van Persie, ya recuperado de su lesión, fue autor del 3-1. Y los más felices, por supuesto, los holandeses con el retorno de Van Persie. Fiorentina cayó de local ante el Sassuolo. Domenico Berardi abrió el marcador de tiro penal a los 23. 10 minutos después, el mismo jugador recibe un muy buen pase y cuenta con la complicidad del arquero para marcar el segundo. Tenían que transcurrir 10 minutos más para que otra vez Berardi concrete el 3-0, un hat-trick tan solo en la primera etapa. Y en el segundo tiempo, Gonzalo Rodríguez, el central, anotó de penal el descuento. Sin embargo, Nicola Sansone, no tiene el pelo largo, pero tiene fortaleza futbolística. Gran gambeta dentro del área para marcar el 4-1. Finalmente, Giuseppe Rossi y el colombiano Juan Cuadrado, que atraviesan por un gran momento, se encargaron de reducir cifras. Al final, Sassuolo se impuso de visita a la Fiorentina por 4-3. Aquí está el gol del colombiano Cuadrado, que se dice sería el sucesor de Dani Alves en el próximo Barcelona. Sobre el final se produjo un conato de gresca. Aquí a la fuerza quisieron arrastrar a un jugador acalambrado hasta fuera de la cancha. Saltaron los bancos. La desesperación hizo presa de todos. Menos mal, las cosas después se calmaron. También en Italia, el Napoli superó 3-0 al Cagliari. Con ello aseguró la Liga de Campeones de Europa. Dries Mertens, de tiro penal, ponía el 1-0. Aumentó Goran Pandev. Luego de esta muy buena combinación, el macedonio anotaba el segundo. De penal, Marek Hamsik con el 3-0. Y finalmente Zemaili
concretaba el cuarto. Juventus, líder absoluto, campeón. A la Liga de Campeones también van la Roma, el Napoli y la Fiorentina a la ronda previa, digamos que los partidos de los playoffs iniciales. Ahora sí, lo prometido a través de nuestras cuentas de Twitter, @e_Fleischmann, Francesco Manacero, presidente del Sindicato de Futbolistas, ha tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios. Francesco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Eddie. ¿Cómo está la situación actual del proceso de formalización de los equipos peruanos de la primera división? ¿Cuánto todavía se debe? ¿Cuánto todavía está, digamos, involucrado con el desorden? ¿Cuánto resta por hacer? Bueno, ha mejorado muchísimo en los últimos años, gracias a la intervención de la agremiación, que ha tenido un papel importantísimo en esta formalización. En poner la soga al cuello, ¿no? A los dirigentes. Sí, Esa ha sido su labor. A los dirigentes de los clubes, a la federación. Nos ha costado bastante, sangre, sudor y lágrimas, pero al final hemos logrado obtener una serie de resoluciones que se incluyan algunos reglamentos en las bases de los campeonatos y que permitan pues, que los futbolistas tengan cierta tranquilidad a la hora de trabajar en los clubes. ¿Están teniendo esa tranquilidad o todavía hay futbolistas? Porque hace poco vimos la queja de uno, Cristian Carranza, me parece que se llama, de la Universidad César Vallejo, o del Sport Vallejo, que se quejaba de que no lo querían soltar, de que abusaban, finalmente lo soltaron, habló de recibir dinero por contrato y dinero también por fuera. ¿Hasta qué punto es parte del desorden e incomoda al sindicato de futbolistas esto de los dobles contratos, que también los mencionó en algún momento Felipe Cantuarias, expresidente de Cristal? Es una práctica que se está dando ya hace algunos años en algunos clubes. Persiste. Y persiste, por supuesto, y es lamentable porque muchos clubes se están agarrando de esta práctica para despedir futbolistas, y a la hora que los futbolistas van a reclamar a través de la Cámara sus derechos, solamente pueden reclamar el contrato que está registrado en la federación. Pero los futbolistas niños no son, están en pleno uso de sus facultades, son adultos, saben lo que hacen, ¿no? Es cierto, tienen cierta responsabilidad, pero muchas veces están siendo coaccionados, porque si no firman ese doble contrato que existen en varios clubes, se quedan sin posibilidades de poder trabajar. Y no hay forma, perdón Francesco, no hay forma de que ustedes trasladen a sus asociados, a los futbolistas, la consigna de denunciar estos casos, de no aceptarlos, porque finalmente ellos están cayendo también en un delito que en determinado momento puede ser considerado tributario. Sí, hemos hablado con ellos en las visitas que hacemos a los clubes, tanto de Lima como de provincia, les manifestamos nuestra preocupación y también los problemas que se pueden meter, porque no solamente es el tema de no poder reclamar sus contratos, su compensación por tiempo de servicios es por lo que dice el contrato, no por lo que realmente recibe. Sino también los problemas que pueden tener con la SUNAT, ¿no? Porque al final es evasión de impuestos, pero muchas veces los jugadores se la juegan, por llamarlo de una manera, aceptan estas condiciones del club porque si no se quedan sin trabajar. Bueno, pero ustedes necesitan que de su lado hagan lo que les corresponde, y lo que les corresponde es decirle a la federación: oiga señor, no, yo no recibo 2.000 como dice este contrato, yo recibo 10.000. Así es lo que le hemos manifestado a los jugadores. La federación lo sabe perfectamente que muchos clubes o algunos clubes están haciendo dobles contratos. En algún momento a mí el presidente de la federación me dijo: hemos traído un consultor colombiano que ya trabajó en el fútbol de otros países, no sé si me dijo Ecuador, Argentina, Colombia mismo, para asesorar a los clubes y que sepan cómo evitar esas prácticas, cómo buscar quizá los mejores mecanismos para ahorrarse esfuerzos y dinero, pero que no estén en falta, que no estén en una posibilidad de caer en delito. Hay fórmulas para evitar eso, ¿no? Digamos, poniendo diferentes conceptos en los contratos, como primas, premios, etcétera, y de esa forma podrían, de alguna manera, pagar menos impuestos, ¿no? Felipe Cantuarias decía, cuando lo entrevisté hace algunas semanas, y había dejado Cristal, lo que sucede, me dice, es que tú te vas a provincias, el estadio está lleno, la taquilla es mucho menor, por fuera, entradas negras, informales, se venden, y ese dinero no declarado es el que sirve para pagar las partes de los contratos no declarados. Así es. Yo creo que acá ya tiene que intervenir la SUNAT, es mi opinión, ¿no? Porque de otra forma los clubes no van a cambiar. Ellos siguen en esta práctica y van a seguir. ¿Qué clubes? ¿Tú me puedes mencionar qué clubes? Porque yo te menciono Sport Vallejo porque este jugador lo denunció siendo del Sport Vallejo, vinculado a la Universidad César Vallejo. Y habló de haber negociado, perdóname, con los señores Acuña, con César y con Richard Acuña. Sí. Bueno, el UTC es uno de los clubes que también tiene esa práctica. Tiene esta práctica y es por eso que ellos
es más cómodo para ellos de despedir a los futbolistas. ¿Esta purga reciente, tú crees que es debido a ello? Esta purga es debido a falta de pagos, lo cual los jugadores lo reclamaron en su momento. Falta de pagos de lo que va por fuera. De lo que va por fuera y por dentro, porque no les pagaban. O sea, el contrato tampoco. No les pagaban. Entonces los jugadores reclamaron, mejor dicho, no tenían con quién reclamar porque no se hacían presentes los dirigentes ni el gerente del club. Entonces ellos decidieron hacer su reclamo y no les ha gustado esto a los dirigentes y es por eso que han despedido a estos... Pero los han despedido con contrato vigente diciendo que cayeron en indisciplina, inclusive al técnico que no tenía liderazgo. Sí, pero es falso porque en ningún momento los jugadores han cometido ninguna indisciplina, no han faltado a entrenar. Es falso que han tenido discusiones entre el entrenador y los jugadores. Los dirigentes dicen que ha habido un intercambio de palabras entre el entrenador y Mosto. Que aparentemente que Mosto lo insultó al entrenador. Y es falso eso. Es más, se hace una conferencia de prensa el día viernes para aclarar este tema porque acá se está... ¿Por qué crees que estos 6 jugadores han sido echados de UTC? ¿Por qué ellos 6 y no otros? Yo no entiendo, no entendemos porque al final el reclamo ha sido de todo el plantel, no solamente de ellos, ¿no? Sin embargo, entonces quizá, porque digamos, no tenemos entre nuestros futbolistas precisamente un modelo de conducta de los mejores profesionalmente hablando. No sería una novedad que haya jugadores que hayan caído en indisciplina, que no lleven una vida ordenada. Esto aquí tampoco no te puede sorprender. Pero en este caso, hablando de los futbolistas, estos 5 futbolistas que han ido a la agremiación... Uno es Manco. Manco no ha ido a la agremiación, pero tenemos a Mosto, por ejemplo. Mosto es un jugador que toda su vida ha tenido una conducta intachable, es un profesional a carta cabal, y no es dable pues que manchen su carrera y ya casi finalizando la carrera... Claro, con ligereza. Con ligereza, ¿no? ¿Y qué piensa hacer el sindicato con respecto a este tema? ¿Tiene que llevar el caso a la Cámara? Sí, va a ir a la Cámara, se va a hacer la denuncia también con el tema del doble contrato y se hace una conferencia de prensa el día viernes. Con la segunda división, que se supone que también es profesional, ¿qué está pasando? ¿Cómo está esa situación? Ha mejorado bastante, tenemos contacto constante con el presidente de la segunda, el señor Pancho González. Ha mejorado muchísimo también el control de planillas. También los clubes tienen que ponerse de acuerdo con la agremiación antes de iniciar el campeonato en los casos de deuda, así que estamos por buen camino. Creo que hay muchas cosas todavía por mejorar en segunda, pero en este caso yo he sido muy crítico con los dirigentes cuando no han actuado bien, incluso con Pancho González, ¿no? Hoy por hoy podemos decir que tanto Pancho González como el señor Hacha están tratando de hacer las cosas bien, falta todavía, pero creo que estamos en el camino. Con respecto a las administraciones temporales, ¿cuál es tu concepto? Digamos, ¿han respondido a la expectativa que ustedes tenían? La verdad es que la visión del sindicato es la más seria de los últimos tiempos en el entorno del fútbol local, de quienes toman decisiones. El sindicato es el que más éxitos ha tenido y el sindicato es el que una visión más seria de cada tema ha tenido. ¿Cuál es la visión del sindicato con respecto a las administraciones temporales? Bueno, acuérdate que hace un par de años se hizo una paralización y producto de ello se dio pues la intervención de Indecop y del gobierno, ¿no?, a estos clubes. En el caso de Alianza, Universitario y digamos Cienciano, están haciendo un buen trabajo, están organizando mejor sus economías. Melgar y Boys. Pero el Melgar también, el Boys sí no. El Boys, yo creo que la actuación del señor Sedano ha sido nefasta, lamentable, incluso ha generado más deudas en el Boys y felizmente ya logramos que salga este señor a través de unas denuncias por cheques sin fondo. Ha entrado una nueva persona que va a entrar a funciones recién a partir del 8 de mayo, el señor Basombrío. Ya hemos tenido contacto con él y esperemos pues que pueda solucionar este problema que tiene el Boys, que es básicamente de dinero, ¿no? Se vienen elecciones en la Federación Peruana de Fútbol y hay un clamor nacional porque haya cambios, porque el señor Manuel Burga no siga o porque decide no postular o porque le ganan en las elecciones. Se mencionó en su momento a Alberto Tejada como un candidato, pero aparentemente si no es dirigente de base que pertenezca a Primera División o a Liga Departamental no puede, y él venía de una distrital. El señor Richard Acuña ha anunciado su candidatura, pero hay quienes dentro del mismo fútbol, el señor Ames, por ejemplo, que es de Copsol, de segunda, dice que no puede postular porque el cargo de congresista es irrenunciable y que él no puede ejercer pues la función de presidente de la federación y congresista al mismo tiempo. Se presume que Manuel Burga va a postular a la Federación Peruana de Fútbol y el mismo señor Ames ha dicho que próximamente va a anunciar si postula o no. ¿Qué es lo que quisiera la SAFAP? ¿Qué es lo que quisieran los jugadores que suceda con la federación? Bueno, que en realidad el próximo presidente sea una persona con más capacidad. ¿Quién? No lo sé, yo podría decir algunos nombres, pero más allá de los nombres... Diga algunos nombres.
Alfonso Grados a mí me gustaría muchísimo. Es un dirigente que ha tenido éxito en Sporting Cristal. No sé si tendrá las intenciones de postular, pero es un dirigente que ha demostrado capacidad, honestidad y para mí sería... De las candidaturas que te he mencionado, ¿no te gusta ninguna en No, particular? la verdad ninguno. Pero como te digo, más allá de los nombres... Te preguntaba, por ejemplo, Richard Acuña, nosotros desde que fueron los bolivarianos hablábamos de que él era una opción para postular a la presidencia de la federación porque él mismo lo había anunciado, pero de pronto aparece que la Universidad César Vallejo también, según lo que nos dices, tiene ese tipo de prácticas de doble contratos o dinero que no va por el contrato formalmente, y entonces uno dice, bueno, si así se maneja en su club, ¿qué puede esperar en la federación? Así, yo creo que se necesita una persona honesta, con capacidad y que quiere el fútbol, ¿no? Pues todo, ¿no? Porque a veces entran dirigentes no queriendo la mejor del fútbol, sino queriendo... Si te dijeran que los candidatos son el señor Ames, Alberto Tejada ya no puede, el señor Ames, el señor Acuña y Manuel Burga, ¿por quién votaría Francesco Manacero si votara? Por ninguno de ellos. Nulo. Nulo, exacto. Viciado. Viciado, sí. ¿Y cómo lo viciarías el voto? No sé, pero bueno, la verdad no ninguno de los tres sería Ahora, Francesco, ¿ustedes cómo ven? Porque ustedes son el sindicato de jugadores, ustedes están del lado del mostrador de los que entran a la cancha, de los que tienen la responsabilidad de resolver. Tú fuiste un futbolista exitoso en su momento, en una generación a la que no le fue bien a nivel de selección, que no pudo clasificar a mundiales tampoco, pero vemos un declive en la competitividad de los equipos peruanos en Copa Libertadores, de los futbolistas peruanos cuando emigran y vuelven rápido. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de eso? Creo que en general yo creo que hay una falta de preparación en las inferiores, ¿no? Grave. No solamente a los chicos, sino en los entrenadores. Creemos que los técnicos de menores me los estás cuestionando. Sí, en algunos casos intentan trabajar bien, pero creo que falta todavía profesionalizar más el trabajo de menores, ¿no? Y es la base del futbolista. Si un futbolista o como cualquier persona no tiene una base, definitivamente no se Ustedes tienen jugadores que cuando se quedan sin equipo entrenan con el equipo de la SAFA, los mantienen ustedes en forma para que en cualquier momento puedan ser contratados. Sí, venimos con un trabajo ya de más de 5 años, trabajando con estos chicos que están sin contrato. ¿Quién los dirige? Jair Butrón. Jair Butrón es el entrenador. Que es técnico titulado, además. Técnico titulado, es más, este año campeonamos en Chile, un campeonato internacional de agremiaciones, y nos ha ido bastante bien, y los chicos están contentos, se preparan bien. Y en algunos casos ha sucedido que de ahí vayan directo a un club. Bueno, siempre. Digamos, nosotros empezamos a entrenar con una cantidad grande de futbolistas y en 2, 3 semanas, un mes, ya están colocados el 70-80% de los futbolistas. Francesco, el aficionado peruano está obsesionado con los mundiales. Se viene uno muy próximamente en el que Perú una vez más no va a estar. Porque no ha hecho las tareas para ser suficientemente competitivo para merecer estar en el mundial. ¿Podemos ser optimistas? ¿Qué viene detrás? Porque los demás países siguen creciendo, siguen mejorando sus trabajos tácticos, metodológicos, su formación de menores. Y aquí el tema de menores, más allá de los esfuerzos de creciendo con el fútbol, el torneo la Copa Federación y una serie de otros torneos, porque inclusive la federación a veces nutre de jugadores también a los clubes, pero en la competencia internacional la distancia cada vez es mayor. Bueno, Chile estaba como nosotros hace 2 o 3 eliminatorias. Quedó último. Quedó último. Para Corea y Japón. Debajo de nosotros, ¿no? ¿Qué pasó con Chile? Entró Harold Mike Nichols y logró hacer algo que ojalá en un momento se pueda lograr acá en el Perú, ¿no? Unificar a los clubes, al gobierno, a la agremiación de futbolistas y trabajar conjuntamente para la mejora del fútbol, ¿no? Y con ello, con la unión de estos 3 entes del fútbol, lograron convocar o convencer a Marcelo Bielsa en ese momento, ¿no? Entonces Marcelo Bielsa vino ya con un fútbol Encontró chileno. una atmósfera, digamos, encarrilada. Exacto. Entonces, un plan encarrilado. Exacto, ¿no? Y bueno, y lograron ir al Mundial, que es importante porque también te llena de ánimo, de optimismo. Claro, pero yo te decía el tema de los mundiales porque en realidad la gente se preocupa acá de lo que pasa cada 4 años, como si fueran los únicos torneos, pero en el camino tenemos cada año una Copa Sudamericana, una Libertadores, y terminamos siendo el resultado de todo lo que viene en el camino. Sí, es que se tiene que controlar también qué técnicos vienen a dirigir, qué extranjeros vienen a jugar al fútbol, las políticas de los clubes en cuestión de menores, en cuestión económica. Es una serie de cosas en las cuales... ¿De repente Francesco Manacero alguna vez quiere ser presidente de la federación o no? Difícil, difícil. Yo voy a estar siempre del lado de los futbolistas.
Bueno, pero un dirigente que esté del lado de los futbolistas no es una utopía. No lo sé, de repente. Gracias, Francesco. Nos vamos a la pausa, señores. Retornamos aquí en Más Deportes.